Bueno, esta pregunta definitivamente para contestarla tengo que referirme al año 2001, cuando una supuesta profeta le da una palabra a un pastor llamado Peter Wagner. Esta supuesta profecía decía a este hombre, y usted lo puede encontrar y lo puede buscar, que Dios supuestamente lo había escogido a él para iniciar el movimiento apostólico y profético en Latinoamérica. Entonces desde ahí, desde ese tiempo hacia acá, comenzaron ese movimiento a levantar apóstoles y a levantar profetas. Le voy a decir algo, yo conocí al Señor desde la edad de 13 años, en los tiempos donde estaba el conocidísimo evangelista Gigi Ávila. En esos tiempos se leía mucho los libros de Benny Hinn, en esos tiempos se leían los libros de Kathryn Kuhlman, en ese tiempo se leía mucho los libros de aquellos hombres como cada uno de los grandes evangelistas que han marcado la historia del evangelismo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Ahora, eso en cuanto a un registro histórico, porque siempre me gusta hablar un poco de la parte histórica o traer un recuento de desde dónde está viniendo, porque en el tiempo que yo conocí a Cristo, de los 13 años hasta los 25, 30, no existían apóstoles. Recuerden que existían, los famosos eran los evangelistas, no sé si recuerdan. Entonces, evangelista por aquí, evangelista por acá, ahora es apóstol, profeta, apóstol, profeta. Yo no sé por qué nadie quiere ser pastor. Ahora vamos a la parte bíblica. Efesios 2.20, antes de tocar Efesios 2.20 va a tocar Efesios 4.11, porque es el texto base que utilizan muchos para decir, y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Sí, pero hay que leer, recuerde que dentro de la hermenéutica, para hacer una correcta interpretación de la Biblia, tenemos que mirar el contexto. Y cuando tú lees Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra al ángulo Jesucristo mismo. Ahora, el fundamento ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Los 39 libros del Antiguo, los 27 del Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia, ahí está el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Pues principalmente la piedra angular, que es Cristo, y los apóstoles. Por eso están los escritos, las epístolas, ¿cierto?, de cada uno de ellos. Ahora, Jesús dijo que la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Ahora, le voy a decir algo. Yo soy muy respetuoso de las personas que dicen ser apóstoles, que dicen ser profetas. Yo respeto esa posición, porque la Biblia dice: al que honra, honra, y al que respeto, respeto. La Biblia está hablando categóricamente en estos pasajes de que ya el fundamento está puesto, que la piedra principal es Cristo. Y te voy a decir algo, hay un texto clave que dice que tenemos la palabra profética más segura, y esa es la palabra de Dios. Cuando usted quiera recibir una palabra, vaya a una palabra de parte de Dios directa, vaya a la misma escritura y léala. Es la palabra más clara. Entonces, creo firmemente en que existe la función, pero no el oficio. Función. La palabra apostolos significa enviado. Como nosotros fuimos enviados desde Colombia, Dios nos envió a este país para traer el mensaje, la palabra de Dios. Quedó la iglesia en Palmira. Se delegó autoridad y se colocaron una pareja pastoral allá en Palmira. Quedó allá un equipo, quedó allá la iglesia. Pero ahora nosotros, enviados por Dios, por ese llamado que hay, venimos a cumplir una función apostólica, es decir, enviados por Dios. ¿Y cuál es el mensaje central? Que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, que Él es la piedra principal, que de Él es la gloria. Entonces, como función, cada uno de nosotros la cumplimos cuando somos enviados por Él a llevar el mensaje. El oficio de profeta, cuando hablamos de oficio de profeta o profetas del Antiguo Testamento, Elías,
Eliseo, tremendos profetas de Dios. Moisés fue un profeta de Dios, ¿sí? Eran hombres que tenían una palabra bien directa, pero ¿te imaginas cuántas personas se dicen llamar profetas ahorita en este tiempo? Ahora, no quiero herir la susceptibilidad de nadie porque sé que este video va a llegar a muchas personas que se dicen ser profetas o que se dicen ser apóstoles. Yo creo en la función de hombres que plantan y establecen iglesia. Le voy a decir algo, y si de pronto llega este mensaje allá cuando estuve en la cruzada cristiana en Jamundí, que pastoreé esa iglesia por 7 años, en Terranova fundé una iglesia para la gloria de Dios. Cruzada cristiana en Terranova. El lugar fue fundado, empezó de cero, ahí empecé con unas personas y ahora la congregación está. Fui enviado, hice una función, ¿sí? Y se estableció la obra, pero eso no me hace un apóstol. No solamente ahí, cuando empecé el ministerio tenía 18 años. Y en Calimío Norte también, una misión, ahí mismo una misión cruzada cristiana. La iglesia existe, todavía usted la puede ver, cruzada cristiana ahí en Calimío Norte, en la ciudad de Cali. También empecé, y recuerdo que empezamos con un adulto mayor y con una señora y 2 niñas. Ahí empezamos, con unas sillitas. La iglesia está establecida y creo que tiene propiedad. Fui enviado para hacer un trabajo. Hay una función, pero apóstol. Ahora, hay unos requisitos para el apóstol. Hechos capítulo 1 lo describe. Hay unos requisitos para ser apóstol. Número 1, haber sido testigo ocular de Jesús, haber caminado con Jesús hasta la resurrección. Ciertamente los discípulos, 12 que constituyó, y al último Matías, anduvo con ellos, por eso fue nombrado y contado entre los 12 después de que Judas se ahorcó. Y la segunda era haber sido testigo de la resurrección de Cristo. La primera, haber sido un testigo ocular, y la segunda, haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Si hay alguien, escuchen, que tiene, según Hechos capítulo 1, 5 en adelante, estas dos, vamos a decir que entonces es un apóstol, si ha sido un testigo ocular. Saulo de Tarso, que luego se convirtió en Pablo, él tuvo una revelación de Jesús. Jesús se le reveló, por eso él se convirtió en uno de los más grandes apóstoles, porque fue un testigo que cumplió los 2 requisitos que habla Hechos capítulo 1. Léalo ahí, varón de Dios, léalo ahí, hermano. Esa es la palabra, esa es la respuesta a la pregunta acerca de si existen apóstoles y profetas en los últimos días. Dios les bendiga.